días, amados hermanos. Es un privilegio y es una alegría el poder llegar hasta sus hogares. Y con este es nuestra reunión número 19 que tenemos desde nuestra casa para su casa. Hemos preparado un tiempo de alabanza y también una palabra que animará y nos ayudará a seguir caminando delante del Señor en este tiempo que Él nos ha permitido vivir. Así que vamos juntos a disfrutar con música, con alabanza al Señor. Y hemos venido enseñando a lo largo de estos 19 domingos que Dios en su soberanía tiene planes para nuestra vida. Y es por la fe que nosotros lo vamos a creer. Así que vamos a iniciar diciendo al Señor con un canto de esta manera. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor.
gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él nos está preparando cada día para ser más fuertes y confiar en su palabra, porque Él es digno y Él se merece toda la gloria. Esta mañana te invitamos a que ahí donde estás con tu familia puedas cerrar tus ojos y orar esta mañana y agradecerle al Señor por un nuevo día que Él nos regala. Y digámosle: gracias, soberano Dios, gracias por darnos la vida. Gracias por brindarnos una oportunidad más en donde podemos, Señor, alabarte, en donde podemos bendecirte, en donde podemos darte gracias y decirte, Señor, que tú eres nuestra fortaleza, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en los días de tribulación. Por tanto, dice tu palabra, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Gracias porque los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Gracias te damos por esta mañana. Abrimos nuestro corazón, damos paso a tu palabra, a tu presencia, para que haya cabida y para que seas tú ministrando nuestras vidas esta mañana. Queremos agradecerte, Señor, y adorarte en este momento y decirte: soberano Dios. Aleluya, gracias, Señor. Soberano Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de
Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Dios ha estado haciendo cosas especiales en nuestra vida y espero que también su vida no sea la excepción de que Dios está haciendo cosas extraordinarias. Quisiera esta mañana, junto a usted, que pudiésemos abrir las Escrituras y buscar el Salmo 115. Es un salmo conocido y es interesante que el Señor, que todo lo sabe, que todo lo conoce, está con nosotros para enseñarnos su voluntad, para enseñarnos acerca de su amor. Así que esta mañana vamos a leer el Salmo 115. Y quisiera entonces que juntos, al considerar esta porción del escritor a los salmos que se cantaban en su época, imaginémonos esta mañana cantando este salmo. De hecho, el salmo inicia diciendo: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. El Salmo 113. Ok. Y dice la Escritura entonces, voy a empezar por leer el Salmo 113. Alabad siervos de Jehová, alabad su nombre, y sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Entonces dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Y dice el salmista, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, porque lo que continúa diciendo el salmista realmente se da para que nosotros podamos aumentar nuestro conocimiento en quién es ese Dios a quien David le hicieron en determinado momento una pregunta.
La pregunta que aparece en el verso 2 es: ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora tu Dios? Y la escritura es clara en enseñarnos que el Señor está en los cielos y que todo lo que quiso ha hecho. Nuestro tema de hoy: Dios soberano. Un tema que es verdaderamente apasionante en todo el concepto que encontramos de soberanía desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un tema extraordinariamente maravilloso, porque en el tema de la soberanía, que es un tema doctrinal, nuestro mensaje de hoy será un mensaje doctrinal para la iglesia, porque también tenemos que decir que la iglesia en este tiempo se ha apartado de la doctrina, de la sana doctrina. Y entonces es preciso que también nosotros no solo hablemos del Dios inescrutable, de quien Dios nos permitió exponer el domingo anterior. Así que, teniendo en mente a un Dios inescrutable, hay que tener también en mente que ese Dios inescrutable es un Dios soberano, un Dios que tiene todo bajo su control. También ya venimos hablando y ya compartimos hace unos domingos atrás acerca de que Dios está en control en medio de las circunstancias. Él está en control. ¿Y por qué está en control? Porque en esta enseñanza de que Dios es soberano, que es una de las virtudes, una de las características, una de las formas de poder decir que es parte de la personalidad de Dios, no solo es maravilloso, apasionante el tema de la soberanía, sino que también algunas veces es controversial. Y es controversial para aquella gente que ignora qué es la soberanía. Así que bajo la enseñanza de la soberanía, nosotros podríamos responder, o se debe de responder, a preguntas que están en el ambiente y que se han hecho por años y por siglos, y quizás ayer usted hizo esta pregunta, o tendrá todavía usted algunas preguntas como esta. Y solo bajo el tema de la soberanía de Dios soberano, podemos responder a preguntas de: ¿cómo es que si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, por qué los creó para convertirse en pecadores? Como si Dios sabía que el diablo se iba a revelar en los cielos, ¿por qué lo creó entre tamboriles y se trajo consigo una tercera parte de los ángeles? También con la temática de un Dios soberano se puede responder a esas preguntas, pero para quienes no entienden y no conocen quién es Dios soberano, se seguirían haciendo preguntas de: ¿cómo es que salvó a Daniel del foso de los leones, pero no salvó a Esteban de morir lapidado? ¿Cómo está eso? Entonces, ¿Dios tiene control o no tiene control? ¿Es soberano o no es soberano? ¿Dios tiene todo el control o lo tiene Satanás? Hoy pareciera que en medio de esta pandemia, el que tiene el control y el que es el soberano es Satanás o los gobiernos de este mundo. Pareciera como que el hombre, los seres humanos, le han rendido más honor y pleitesía a la sabiduría, entre comillas, humana de los seres terrenos, que al Dios soberano que todo lo sabe. ¿Por qué algunos se enferman? ¿O por qué incluso cristianos están muriendo en esta época? Alguien podría decir: no, que mueran solo los que no son cristianos, pero también mueren los que conocen a Cristo. Y qué bueno que también le hayan conocido antes de morir, porque es triste cuando también sabemos de personas que han muerto o están muriendo ahora mismo, y no están muriendo porque yo quiera, sino están muriendo porque es parte de lo que Dios permite en esta tierra. Pero entonces, ¿por qué no sanan? ¿O por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué el mundo padece lo que padece el día de hoy?
Si Dios es soberano, entonces ¿por qué no hace algo? Si el culpable de todo esto es fulano, sutano o mengano, ¿por qué no lo quita de en medio y así vivimos quieta y reposadamente? Pero las respuestas a estas preguntas, aunque no las responderé, no les daré solución en este tiempo, en este momento, tengo que decirles acerca de qué es lo que se entiende o qué entendemos por Dios soberano. Y tenemos entonces que definir la palabra soberanía, porque Dios, sí, ya sabemos que es el creador de todo el universo. Y por eso este salmo es tremendo. El verso 3 lo que dice: nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que quiere, lo que quiso, ha hecho. Hay otra versión que dice: nuestro Dios está en las alturas y Él hace lo que le place. Así que, ¿cuál es la definición o el concepto, la definición, la etimología de la palabra soberanía desde la perspectiva de ubicar esta virtud de soberano a Dios? Soberanía quiere decir gobierno absoluto que tiene Dios sobre todo lo que Él ha creado. Por eso el Salmo nos enseña que Él hace como quiere. Y cuando la Biblia enseña que Él hace como quiere, entonces tenemos que pensar desde un principio de la creación. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Y Génesis 1:1 establece: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando Dios creó los cielos y la tierra, los creó de la nada. ¿Y qué es la nada? Bueno, filosofemos un poco. Si yo preguntara y ustedes tuvieran la oportunidad, y de hecho la tienen, pueden responder allí donde están: ¿qué es la nada? Bueno, usted dirá, la nada es, según la definición y la etimología griega, viene de la palabra nothing, en inglés nada. ¿Qué es la nada? Nada, nada es nada. Implica vacío, lo inexistente. Así que Dios hizo el universo de lo que no existía. He hecho esta pregunta muchas veces a estudiantes de Biblia o de teología, ya sea pastores o líderes o hermanos de la iglesia, y les he preguntado: ¿cuál fue la materia prima que Dios utilizó para crear el universo? Piensen, para hacer un pastel, la materia prima: harina, huevos, azúcar, una pizca de sal, una pizca de esto, y usted agrega todo eso, y todos esos ingredientes son su materia prima. Pero ahora preguntemos: pero ¿y de dónde sale? Si ya filosofamos, pero eso tuvo que haber salido de otro lugar, porque yo sé que me están viendo y están viendo esta transmisión personas inteligentes, con raciocinio, pero a veces abusan, a veces abusamos, pensando que todos lo sabemos. Y entonces nos preguntamos: bueno, la materia prima del pastel es la que usted ya mencionó, pero ¿y de dónde vino eso? Bueno, del trigo. ¿Y el trigo qué es? Bueno, el trigo es una especie y pertenece a las gramináceas. Y entonces se cultiva en tierra no cálida, sino es un cultivo de tierras frías, altas. Y de ahí sale la harina, y de ahí sale el pan, y por eso es que vamos a hacer un pastel esta mañana. Pero eso es la materia prima con la que podemos hacer un pastel. ¿Cuál es la materia prima con la que Dios hizo el universo? ¿Qué existía antes para que Él haya hecho las más de 100,000 galaxias que existen? La semana pasada les decía que a simple vista, en una noche clara, pero donde hay cielos abiertos, a simple vista se logran ver dos galaxias más, o dos estrellas
que son las más cercanas a la Tierra. De hecho, nosotros pertenecemos a la Vía Láctea, pero las más cercanas son la Osa Mayor y la Osa Menor. Y de ahí para allá, pues hay que usar los grandes inventos telescópicos que se han desarrollado. Por lo menos uno de los famosos que había hasta hace no muchos años, porque ahora hay nuevos inventos y nuevos telescopios que logran ver mucho más allá. Pero antes era el telescopio que está en el Monte Palomar, uno de los más potentes del mundo, y lograban ver tan lejos como pudiera. Todo eso que ahora el ojo humano puede ver a través de la tecnología, aparatos, telescopios, o incluso ver lo que no miramos como los microscopios, o lo que se ve más bien en los microscopios. Todo eso Dios lo conoce, Dios lo sabe, Dios lo ha hecho. Y por eso el salmista dice, nuestro Dios que está en los cielos, Él hace lo que le place, Él hace como Él quiere. Él hace como Él quiere implica este universo que hoy tenemos, lo hizo como Él quiso. La pregunta de los seres humanos sería, ¿y por qué no Dios nos puso a vivir en otro planeta o en otra galaxia? La Biblia dice que Él hizo la tierra, así dice la Escritura, hizo la tierra para que el hombre habitase, para que el hombre la habitase. Eso se llama soberanía. A Él le plació, o a Él le place, haber hecho un universo tan enorme, tan inimaginable a nuestra mente, que Él quiso que el hombre habite la tierra. El tercer planeta de esta Vía Láctea, el más cercano al Sol, Mercurio, y luego sigue Marte, y luego la Tierra. Nosotros estamos en el tercer o cuarto anillo. En el cuarto anillo entonces estamos. Así que está Mercurio, Venus, Marte y la Tierra. Dios quiso. Eso es lo que significa soberanía. Él quiso. Él no le tuvo que preguntar a usted ni a mí si queríamos vivir en la tierra. A Él le place, Él quiso ponerlo allí. Él quiso permitir que vivamos lo que ahora el mundo está a la expectativa de esperar. ¿Cuándo pasa toda esta pandemia? Él quiso. No la mandó. Él no la inventó. Pero Él quiso. Porque en medio de eso Dios tiene sus propósitos. Así que el universo que Él hizo, en Él no nos pidió consejo de cómo hacerlo. Nunca Dios en su soberanía nos pedirá consejo de cómo hacer las cosas, porque Él es sabio, lo sabe todo, y Él hace las cosas como quiere. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios, es autosuficiente, no la autosuficiencia humana. Los seres humanos, cuando nos sentimos autosuficientes, somos aquellos que por orgullo no pedimos ayuda. Todo se lo sabe. Y si no lo sabe, usted no acude a otras personas, acude a San Google o acude a todo lo que tenga que ver con computadora o internet. Pero no acudimos a Dios en su palabra. Dios sí es autosuficiente, todo lo sabe. Él no necesita que nadie le ayude. A diferencia suya y mía, nosotros sí necesitamos de la ayuda de Dios, número uno, y de la ayuda de otros cuando estamos limitados. Yo me he encontrado en situaciones de mi vida limitado, en donde tuve que aprender por causa de que el orgullo también me asaltó. Todos los hombres de esta tierra y mujeres hemos experimentado niveles de orgullo, unos más, otros menos, otros que ni siquiera se han dado cuenta que lo tienen,
y que vive con ustedes. Por cierto, algunos que son orgullosos anoche durmieron bien acompañados y hoy al levantarse se levantaron con esa compañía que se llama orgullo, autosuficiencia. Pero Dios no es así, porque Él creó de lo que hoy existe. Dice la Biblia que Él creó de la nada lo que hoy es. Esta doctrina entonces, amados hermanos, la doctrina de un Dios soberano, saben, produce o debería de producir cuando usted se interesa en conocer a un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo ve, que todo lo ve a la distancia, que no hay nada oculto ante Él. Nada le es imposible que lo pueda conocer. Cuando esta doctrina la conocemos, produce en el corazón humano confianza. De la confianza que también hemos venido hablando, de esa fe que es pistis, de esa fe que se deposita en alguien que es mayor que nosotros. El soberano quiere hacer como Él quiere. Y Dios no necesita de nosotros. Nosotros sí necesitamos de Él. Necesitamos de su consejo, necesitamos de su presencia, necesitamos que Él abra su mano, porque todo lo contrario, dice el salmista, Él es el que cuando abre su mano, todos se sacian. Cierra su mano, dejan de ser. ¿Quién hace eso? Dios. Él es el que hoy permitió que muchos abriéramos nuestros ojos y viéramos una mañana, un nuevo día en el que pudiéramos decir: qué misericordioso ha sido y es Dios. Sí, Dios es misericordioso y es bueno. Dios nos da todo esto de una forma gratuita. Claro, nada hay en la vida gratis. Y aún lo que para nosotros decimos es gratis, la salvación, tuvo un costo. Y el costo fue que Dios entregó a su Hijo unigénito y lo dio para que muriese en nuestro lugar en la cruz del Calvario, allá en el Gólgota. Como decimos nosotros, si el Gólgota pudiera hablar, diría: aquí murió Jesús. Pero no es necesario que el Gólgota hable. Los que lo vieron, los que testificaron y los que vieron que Él murió y que la última frase que dijo la escucha un centurión romano, y aquel dice ante la última palabra del Señor: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró, y aquel soldado que estaba allí dijo: en verdad, este era el Hijo de Dios. Este, que era el Hijo de Dios, es el precio por el cual nosotros ahora hemos venido a disfrutar del conocimiento de un Dios y del único Dios que es soberano. Dios soberano es el que entonces tiene el gobierno y el control de todo, desde el universo hasta lo que no vemos, desde el universo que es infinito y que hoy el mundo científico lo estudia. Hay experimentos, hay proyectos en donde se han enviado satélites, robots para caminar en Marte, para ver si hay vida en ese lugar, porque la gente sigue creyendo que existen marcianos, ¿verdad? Que hay vida extraterrestre. Por cierto, si usted como cristiano es de los que cree en marcianos, y si logra usted ir a Marte y encuentra uno, por favor, hágame una campaña, hágame un favor, salúdelos de mi parte. Pero Dios no tiene extraterrestres, tiene ángeles, eso sí, tiene ángeles que son un tanto mayor que nosotros y están a favor nuestro. Eso es según su deseo, eso es porque a Él le plugo, porque es su placer. Él ha querido que ahora mismo ahí alrededor de usted, de su casa y de su familia, hayan ángeles que le rodean, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Dónde están?, dirá usted. No los veo.
No importa si los ve o no los ve. No importa si usted sintió o no sintió algo al cantar hoy. No importa. Lo que sí debe de importarle y debe estar usted altamente interesado es en conocer al Dios que todo lo sabe. Usted no se puede esconder. Yo no puedo esconder. Y según yo, por muchos años yo me escondí de Dios. Y entonces hice cosas como todo hombre que peca en escondidas. Deje de mentir, hombre. Por favor, ya deje de mentir. Deje de excusarse en su vida pasada. Que la culpa la tiene mi papá, que porque yo soy huérfano, que a mí me abandonaron. Deje ya esas cosas. Dios está con usted. ¿Sabe? Dios estaba conmigo y está conmigo aún antes de la fundación del mundo. He llegado a entender que el Dios soberano me enseña que yo ni había nacido físicamente, ni había sido puesto en el vientre de mi madre, no había sido puesto ni sacado de los lomos de mi padre, y ya Dios me conocía y me había dado por pastor. Claro, hay gente que no entiende. También mi familia en determinado momento no quiso reconocer cuando Dios me llamó, pero cuando Él me llamó era porque le place. Si yo no estoy aquí porque quiero, o sea, porque yo quisiera, porque, ay, cuánto yo decía, no, ni me lo imaginaba. Yo quería ser médico, quería ser un profesional en el deporte del fútbol. Y Dios tenía otro plan perfecto en su soberanía. Hoy me encuentro en este tiempo disfrutando el tiempo de compartir con ustedes de esta manera. Me hace falta estar delante de un grupo de hermanos físicamente, en presencia de Él. Pero sé que ahora, en su soberanía, estamos llegando a muchas más personas que no estarían físicamente hoy sentadas en las instalaciones de nuestra congregación. Y alabo al Señor por eso. ¿Por qué? Porque eso es soberanía. Es la soberanía de Dios. Hoy hay gente que nos ha visto en Italia, que nos ve en los países Árabes Unidos, en Emiratos Unidos. Hay gente que nos ve en Estados Unidos, gente que nos ve en El Salvador, gente que nos ve en Argentina, gente que nos ve, no sé ni en dónde más nos ve, pero de lo que sí sé es que quien ha hecho esto es Dios soberano, porque Él está en los cielos y ha hecho lo que le place. Y todo lo sabe, y todo lo conoce. Veamos un ejemplo, veamos algunos ejemplos. Cuando Jesús en su ministerio enfrentó a los religiosos de su época, se los referiré nada más. Se enfrentó con fariseos que al escuchar sus enseñanzas sabía lo que estaban pensando, porque Jesús, como el Hijo de Dios, lo sabe todo también. Cuando aquella mujer vino y derramó ungüento sobre él y lo ungió, y con sus lágrimas y su cabello enjugaba sus pies con lágrimas y llanto y perfume, aquellos dijeron dentro de sí: si este realmente fuera profeta, sabría quién es él. Le tenían simplemente a Jesús como un profeta, solo como profeta. Y aunque Jesús cumple su ministerio como profeta, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta? ¿Por qué molestan a esta mujer? Desde que ella entró, no ha cesado de llorar y de con sus lágrimas ungir mis pies y besarlos. En cambio, entré aquí con ustedes, ni bienvenido me dijeron, ni beso me dieron, ni agua para lavar mis pies, porque eso hacía un buen anfitrión en los días de Jesús. Quiere decir que los mismos fariseos tenían un rechazo en su espíritu por el Dios soberano y no sabían que estaban frente al mismo Dios soberano en la forma de la persona de Jesús, el Hijo de Dios. El otro ejemplo es: Jesús se encuentra con una samaritana allá en el pozo y cuando la ve le dice: llama a tu marido. No sé por qué no le dijo esposo,
pero le dice, llama a tu marido, llama a tu esposo. Y ella dice, no tengo, le dice. Imagínese usted el rostro de esta mujer, realmente sin vergüenza. Está frente al Señor que le está haciendo una pregunta que merece una respuesta honesta. ¿Cuánta gente hay hoy que ante una pregunta honesta mienten y se escudan? Y aquella mujer le dice, no tengo marido, no tengo esposo. Y Jesús le dice, bien dijiste, porque el que ahora tienes no es tu marido, es tu amante. Si lo traducimos literalmente, Jesús eso es lo que le quiso decir. Él le dijo, es cierto, porque el que ahora tienes no es tu marido, porque 5 has tenido antes, y el que ahora tienes no lo es. ¿Delante de quién está esta mujer? De un Dios soberano que todo lo sabe y que todo lo conoce. Va Jesús allí en camino, y cuando va Jesús para conocer a Natanael, quien había dicho, llegó Andrés para decirle, mira, llegó uno de los discípulos a decirle a Natanael, mira, hemos encontrado al maestro. Y él pregunta, ¿de veras? ¿Hemos encontrado al Mesías? Al Mesías, sí. ¿Y de dónde es? Y le dice, es de Nazaret. Y aquel dijo, y de Nazaret puede salir algo bueno. Y cuando Jesús viene para encontrarse con Natanael, Jesús le dice, antes de que me vieras, te vi debajo de ese árbol. Y dice de Natanael, he ahí un verdadero judío, en el cual no hay mentira. ¿Por qué Jesús dijo eso? Es que alguien le fue con el chisme. No, es que Él es soberano. Por eso David también expresa cuando él dice, examíname, oh Dios, y mira si hay dentro de mí alguna perversidad. Pues tú conoces mi levantarme y mi sentarme. Antes que yo diga una palabra, he aquí ya tú la sabes toda. Es extraordinariamente eso que no lo puedo entender. Y no se refería a la falta de entendimiento normal del ser humano, sino excede lo que Dios hace, excede a nuestro conocimiento. Si usted se dio cuenta que hay cosas que de Dios exceden su entendimiento, ¿sabe qué está demandando Dios de usted y de mí? Humillarse ante el Dios soberano, que en cualquier momento Él podría quitar el hálito de vida de nosotros y presentarnos en un cerrar y abrir de ojos delante de Él para decirle qué hicimos de Él en esta tierra. Por eso es que la palabra Altísimo, que se refiere a Dios, da la idea de alguien que está por encima de todo. Y si alguien está por encima de todo, es porque es soberano. Y por eso es que a Jesús también se le da un nombre que es sobre todo nombre. Nombre ante el cual toda lengua confesará que Él es Señor y toda rodilla se doblará ante Él. Si usted no ha doblado sus rodillas ante Jesús, no ante cualquier Dios o religión o ídolo, porque incluso usted podría tener a su propia esposa y esposo como un ídolo y estarse arrodillando delante de Él cada vez que le falla. Usted está arrodillándose ante la persona menos indicada. Arrodíllese delante de Dios, quien es bueno y es soberano, porque todo lo sabe, porque todo lo ve, todo lo conoce. Este conocimiento que hay en Dios excede nuestra capacidad. Por eso Pablo le dijo a los romanos, esto lo acabamos de estudiar el día martes en el estudio bíblico sistemático a la epístola de Pablo a los romanos, cuando les dice allá en el capítulo 11, verso 33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Otra vez, oh de maravillarse, oh de profundidad
de las riquezas. O sea, las riquezas de Dios son tan profundas que no se pueden entender. ¿Sabía usted, haciendo un paréntesis, que la ciencia no ha logrado encontrar el fondo del mar? Y que cada vez que más desciende, más se maravilla de lo que encuentra. Aún en las partes más profundas y más oscuras, hay cosas sumamente extraordinarias. Y Pablo, cuando dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios y del conocimiento de Dios, y dice algo más, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Dios le puso límite al mar y de ahí no saldrá. Le puso edad a los hombres. Hay gente que a veces cuando un pariente está enfermo, recién estuve en el sepelio de una abuelita, abuelita de una hermana de la iglesia, y al preguntar cuántos años tenía la abuelita o a cuántos años llegó antes de partir, 93 me dio. Entonces uno dice, ¡ala, qué dicha vivir tanto! Posiblemente a veces el que llega a esa edad ya se quiere morir, y de hecho sucede muchas veces. Y hay gente, o sea, los parientes muchas veces no quieren que los parientes mueran. Y entonces usamos aquel texto que dice, es que Dios dice que no quiere la muerte del ser humano. No quiere la muerte de la gente. Eso es cierto, Dios no quiere la muerte de la gente antes de que le conozcan. Si ya le conocen, como Pablo dijo, eso es entender la soberanía de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Pero hay gente con la que me he encontrado que están llorando desconsoladamente por el abuelito, por la abuelita. Y entonces he preguntado, como dije recientemente, ¿y qué edad tenía la abuelita? ¿Por qué lloran tanto? ¿Por qué lloran como desconsolados? Es que no queremos que muera. De hecho, me habían pedido unos días antes ir a orar. Y la pregunta de alguien que estaba conmigo es, ¿y qué edad tiene la persona por la que hay que ir a orar? Porque veo a las personas tan desesperadas. 93, dice la otra persona, no hombre. Pero pensemos que el abuelito o la abuelita llega a 525 años y nos llaman para orar. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo oramos por una abuelita o por un abuelito de 525 años? Uno diría, no hombre, si es tiempo que se vaya. Así que valía la pena orar y decir, Señor, llévatela, ¿verdad? Pero no, la gente quiere que viva. ¿Por qué es eso? ¿Y por qué esos lamentos de la gente de ¿por qué se murió, Señor? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Y por qué me dejaste a mí solo? Ahora me quedé abandonado. Porque no han entendido la soberanía de Dios. Porque Él está en el cielo, nosotros en la tierra. Y todo lo que Él ha hecho, y todo lo que quiso hacer, Él lo ha hecho porque le ha placido. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En Él, dice Efesios 1:11, en Él estuvimos, o en Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Escucha eso. Esa es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, como les dije en un principio, está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y aquí en Efesios 1:11 dice, en Él tuvimos herencia habiendo sido predestinados. O sea, antes de la fundación del mundo. Él nos conoce desde antes. Él sabe quién es. Él sabe quién le va a conocer. Él sabe quién no se va a entregar a Él. Él sabe y conoce quiénes son obedientes. Él ya sabe quiénes son desobedientes. Papá y mamá, si usted ya sabe que uno de sus hijos es obediente y el otro desobediente, usted sabrá qué hacer con él o con ellos. Dios lo sabe todo.
Nosotros somos los limitados y tenemos que aprender del Señor, que es todo conocedor. El pasaje sigue diciendo que no solo es el que ha sido el que está en la fundación de todo y quien sabe todo. Él sabe quién se salvará, quién se perderá. ¿Y por qué no salvan los que se pierden? Porque los que se pierden han decidido perderse. De hecho, quiero decir aquí algo más y que creo que es necesario. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, únicamente. Pero resulta que el hombre, que no fue creado para ir allí, quiere ir ahí. En términos populares, nosotros decimos metiche, metido. ¿Qué quiere el hombre creado a la imagen de Dios metido en el infierno? Pero como eso quiere, Dios en su soberanía también deja que eso suceda. Porque Él tiene el control. A Él le place hacer como quiere. El verso completamente dice la segunda parte, conforme al propósito que hace de las cosas según el designio de su voluntad. La palabra designio es la misma palabra su deseo. O sea, según su deseo, Él hace, porque Él tiene propósitos. Voy a finalizar con 2 ejemplos más de la Biblia. En Daniel capítulo, verso 35. Daniel capítulo 4, verso 35 dice: todos los habitantes de la tierra son como nada. Otra vez usando el término del cual hablamos antes. Dios hizo de la nada lo que hoy es. Pero ahora Dios viene y utilizando este símil, utilizando el adverbio como nada, dice que así son los habitantes de la tierra. ¿Cómo? Como nada. Y Él hace según su designio, su voluntad en el ejército del cielo. ¿Cuál será el ejército del cielo? Ángeles, los planetas, el mismo universo, la luna. Pero el hombre sigue otra vez queriendo saber si allá puede ir a vivir. De hecho, ya hay un proyecto de un transbordador que puede llevar a las personas a vivir por el espacio de no sé cuánto tiempo a la luna, y van a crear en la luna que, bueno, desde el año 68, 69 fue descubierta la luna. Bueno, el hombre puso por primera vez un pie en la luna. Pues ahora hay proyectos de que para los millonarios que quieran ir a pasear o ir a vivir unos sus meses, como tomar un vuelo de avión, como tomar un barco de estos de turismo, ir a la luna a vivir. El hombre quiere como ser soberano. El hombre quiere hacer lo que quiere y no podrá ir más allá. Así que vayamos al mismo capítulo 4, solamente el que antes. En este pasaje lo leí antes para ir a la otra parte de Daniel capítulo 4, verso 26, cuando dice: tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo es el que gobierna. No sé si así dice la versión de todos, pero en esta versión dice: y tu reino quedará firme luego que reconozcas, ¿qué cosa? Que el Señor gobierna en el cielo, o hasta que reconozcas el señorío de Dios en los cielos. Daniel le está hablando a Nabucodonosor. En este capítulo 4, Daniel interpreta un sueño del rey Nabucodonosor. Y después de que Daniel le interpretó el sueño y que termina diciéndole: tu reino quedará firme hasta que, levantando tú la vista a los cielos, reconozcas quién es el soberano. En otras palabras, esto sucedió. O sea, el profeta se lo dijo. El profeta era un muchacho.
El profeta no estuvo ministrando en un templo, en una plataforma, en un estadio, ¿sí? No estuvo en estas grandes campañas a las que nos acostumbramos como evangélicos en el pasado. No, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y ahí estuvo sirviendo a más de 4 reyes durante su vida. Sirvió al rey de Babilonia, a los 2 reyes de Persia. Así que Daniel estuvo en una posición en donde aprendió a conocer a un Dios y al único Dios soberano. La Biblia dice que después de que hizo Daniel esto de interpretar el sueño, Nabucodonosor salió alterrado al balcón de su casa, del palacio, y se queda viendo Babilonia. Babilonia, que es conocida como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Salió para disfrutar de lo que él había creado. Y sí lo había creado, sí, es cierto. Pero lo había creado porque Dios se lo había permitido. El Dios soberano que está en control y que permite todo lo que pasa debajo de este cielo y de este sol. Con razón el sabio más grande de esta tierra después de Jesús, Salomón, dijo: nada hay nuevo debajo del sol. Así que allí Nabucodonosor dice: Babilonia, Babilonia, la grande Babilonia, la que con mi poder y mi fuerza he construido. Seré conocido por esto, y mi fama y mi gloria. Estoy parafraseando. Dice que aún estaba hablando cuando perdió la memoria. Y por 7 años la gente lo vio y muchos hasta lo desconocieron. El pelo le llegó a crecer. ¿Cuánto podrá crecer el cabello en 7 años? ¿Cuánto podrá crecer la barba? ¿Cuánto podrán crecer las uñas? Y perdió la memoria. Y por 7 años pastó entre los animales del campo. Y allá, como un animal, terminó el gran, poderoso Nabucodonosor. Y pasados 7 años se cumple este pasaje, cuando Daniel dijo: tu reino será firme, o lo confirmará. Dios te devolverá el reino cuando tú, levantando los ojos a los cielos, reconoces quién es el soberano. El soberano no eres tú, Nabucodonosor. Y cuando aquello sucedió y Nabucodonosor levantó un día los ojos al cielo y reconoció la soberanía de Dios, le fue devuelta su memoria y restituido en el reino. Que a usted y a mí no nos pase que por creernos autosuficientes, todopoderosos, ¿sí?, perdamos lo que Nabucodonosor perdió. De hecho, la pérdida de memoria o la locura en el libro del Pentateuco, en la Escritura nos enseña que la locura es una maldición. Así que ojalá nosotros seamos locos, pero por la verdad de Cristo. De hecho, Pablo dijo que a él no le importaba que por la locura de Cristo él predicara el Evangelio. Y de hecho el Evangelio es una locura para el que se pierde, pero no para los que somos salvos. Dios es soberano. Él está en control. Él tiene el poder. Él sabe cuándo. Él sabe cuándo y dónde Él mostrará su gloria a nuestra vida. Todo lo que quiso ha hecho. Me gustaría seguir hablando de la soberanía, porque también veo la soberanía de Dios en el apóstol Pablo. Pero lo invito a que usted descubra la soberanía de Dios en el apóstol Pablo, si Dios no lo permite, porque Él es soberano. Podríamos hablar de eso la próxima semana. Déjeme hacer una oración
Y después quiero hacerle una invitación final. Señor, esta mañana te damos gracias por tu soberanía. Todo lo que has hecho y has querido hacer, lo has hecho. Porque te ha placido. Porque es tu deseo. Porque es tu voluntad. Permítenos a nosotros someternos al Dios soberano y poder decir: haz conmigo, haz con nosotros como tú quieras. Hazlo por amor de tu nombre y hazlo por amor de tu Hijo Jesucristo y por tu iglesia, a la que tú, Señor, le has delegado la extensión de la luz del Evangelio, para que la luz del Evangelio les resplandezca a los que están en tinieblas. Oro por usted que está allí ahora viendo y que está luchando con su vida de si obedece o no obedece a Dios, si escucha o no escucha, si entiende o no entiende. Deje ya esa actitud y dígale al Señor: ayúdame a tener fe en el Dios insondable e inescrutable, en el Dios soberano. Gracias, Padre, por este día, por permitirnos iniciar de esta manera una semana, el primer día de la semana que es hoy. También pedimos por el trabajo de los que ya lo tienen, para que algunos puedan recobrar su trabajo del que han perdido, para que algunos que han perdido las cosas que para ellos son vitales o importantes puedan ver que son más importantes las maravillas de tu reino, las delicias de tu presencia. Soberano Dios, ten misericordia y alcánzanos. Lo que tú has querido hacer y lo que has hecho con nosotros, estamos agradecidos. Estoy agradecido por ser quien soy, como dijo Pablo. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Gracias, porque eso es soberanía. En el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a entender la herencia que tú nos has dado, de haber sido predestinados conforme al propósito que hace que todas las cosas abunden según el designio de tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de retirarme, quiero contarles que un 8 de agosto de 1980